Durante años, pocas personas supieron de la existencia de una charla que Chico Xavier dio a un pequeño grupo en su ciudad natal, lejos de las cámaras y los reflectores. En ella, reveló algo que jamás había compartido públicamente: cómo debemos preparar nuestra alma para lo que viene después de la muerte. Un contenido tan delicado que fue mantenido en silencio por décadas, transmitido solo entre confidentes espirituales. Quien lo oyó quedó en shock. Ustedes se preocupan por lo que van a vestir en el velorio, dijo, pero se olvidan de preparar el espíritu para la travesía. Esa frase quedó grabada en la memoria de los presentes. Chico hablaba con serenidad, pero sus palabras tenían el peso de una verdad oculta, como si estuvieran viniendo de un lugar mucho más allá de este mundo. Ahora, por primera vez, ese contenido comienza a ser revelado. Él describió con detalles asombrosamente precisos el estado del alma en los primeros momentos después de la desencarnación. Muchos piensan que van a encontrar la paz inmediatamente, dijo él, pero la realidad es otra. El alma lleva consigo no solo recuerdos, sino sentimientos no resueltos, culpas que ignoró, palabras que hirieron y actitudes que no fueron reparadas. El mundo espiritual no es un lugar de castigo, completó, sino de cosecha. Y esa cosecha depende únicamente de la semilla plantada durante la vida. La visión de Chico tocaba profundamente, porque no se trataba de miedo, sino de responsabilidad. En este punto de la charla, él hizo una pausa larga, como si estuviera escuchando algo desde lo alto. Y entonces continuó con una advertencia que estremece hasta hoy a quien estaba presente. Si ustedes supieran cuánto pesa el pensamiento en el alma cuando ella se libera del cuerpo, dijo, cuidarían mucho más de aquello que piensan. Era como si Chico estuviera alertándonos sobre una ley invisible, pero inmutable. El pensamiento, según él, moldea el campo vibracional del alma, y ese campo es lo que ella carga al atravesar para el otro lado. Si está pesado, confuso o intoxicado de rencores, el alma sufre. Si está ligero, sincero y lleno de amor, ella flota. Por eso él decía, vigilen su corazón antes de dormir. Ese será su primer espejo después de la muerte. Y en ese momento, un silencio se apoderó de la sala. Muchos lloraban, otros apenas cerraban los ojos, como si estuvieran revisando la propia vida. Esta charla no era solo una lección espiritual, era un llamado profundo a despertar. Es por eso que este video es tan importante, porque tal vez usted también necesite oír esto ahora. Tal vez este sea el mensaje que usted esperaba en silencio, en los momentos en que mira hacia el cielo y pregunta si está haciendo todo bien. La charla de Chico no fue hecha para asustar, sino para orientar, para encender una luz en un corredor que todos vamos a atravesar un día. Si este mensaje lo toca de alguna forma, quédese con nosotros hasta el final, pues cada palabra fue pensada para preparar su espíritu con verdad y amor. Y si lo siente en el corazón, comparta este video o suscríbase al canal, porque estos mensajes necesitan ser transmitidos con respeto, con fe y con gratitud. En la continuación de la charla, Chico habló sobre la importancia de los pequeños gestos. Dijo que, en el plano espiritual, un simple acto de bondad tiene el peso de una gran oración. No subestimen un abrazo dado con el corazón, dijo. A veces, ese gesto salva un alma, y esa alma puede ser la suya. Él explicó que todo aquello que hacemos con intención pura se transforma en luz a nuestro alrededor, y que esa luz es visible en el mundo espiritual. Quien desencarna con ese campo luminoso es acogido de forma diferente. No hay juicios ni tribunales. Hay sintonía. Usted va para donde vibra. Va al encuentro de aquello que es semejante a su frecuencia interior. Fue en ese punto que Chico reveló un secreto que pocos libros osaron escribir. Según Chico, cuando el alma se desprende del cuerpo, ella es envuelta por campos magnéticos invisibles, creados por los propios pensamientos y sentimientos cultivados en vida. Si usted sembró desesperación, será abrazado por la desesperación. Si sembró esperanza, será guiado por la esperanza.
Esa ley espiritual no depende de religión, ritual o doctrina. Es una verdad universal, decía él. Por eso, preparar el alma es más que rezar en los últimos días. Es vivir cada día con conciencia, con amor, con humildad. Muchos esperan un milagro en la hora de la muerte, pero Chico decía, el milagro ya está siendo construido en cada gesto de ahora. Él alertaba que la hora de la desencarnación no es el fin, sino el reflejo exacto de la vida vivida, y que aún hay tiempo de cambiar, de limpiar, de prepararse con lucidez. Uno de los trechos más impresionantes de la charla fue cuando él describió los primeros segundos después de la muerte del cuerpo. El alma oye todo, siente todo, y muchas veces no entiende lo que está sucediendo. Chico contó que muchos espíritus quedan confusos, intentando hablar con familiares, llorando al ver sus cuerpos, implorando por atención. Es un estado de perturbación, especialmente cuando la persona no cree en la continuidad de la vida. La mayor oscuridad, decía él, no está en la muerte sino en la ignorancia del espíritu. Por eso la preparación comienza ahora, cuando aún tenemos tiempo de entender, de buscar, de despertar. Y él insistía, la muerte es un retorno, no un fin, y quien se prepara para ese retorno llega en paz. Las palabras parecían venir de una fuente más allá de él, como si Chico fuera apenas un canal. Él también contó sobre la recepción del espíritu en el plano mayor. Explicó que existen grupos espirituales preparados para acoger a los que parten, pero que no todos consiguen verlos. Es como si estuvieran con los ojos cerrados por dentro, explicó. Por eso, enseñaba que cultivar la plegaria verdadera, la gratitud silenciosa y el perdón sincero era como limpiar los ojos del alma. Quien perdona antes de morir ve más luz cuando llega del otro lado. Esa frase quedó registrada como una clave espiritual. Él comparaba el corazón a una casa. Si usted la deja llena de rencor, nadie consigue entrar para acoger. Pero si la mantiene aireada, amorosa y abierta, los buenos espíritus se aproximan con facilidad. Acoger el bien en vida es lo que permite ser acogido en luz después de la travesía. Otro punto sorprendente fue cuando él habló sobre el peso de la culpa. Chico afirmó que muchos espíritus sufren no por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. La omisión, a veces, hiere más que el error, dijo él con los ojos humedecidos. ¿Cuántas personas dejan de decir te amo, de pedir perdón, de hacer un gesto de reconciliación? En la hora de la partida, esas pendencias se tornan como piedras presas al alma. Por eso, Chico decía que el perdón es el mejor remedio, tanto para quien parte cuanto para quien se queda. Él incentivaba a las personas a hacer las paces con la vida, a hablar con el corazón, a no dejar para mañana lo que puede liberar hoy. Preparar el alma al final no es decorar oraciones, es limpiar los sentimientos, es aliviar el peso de lo que no fue dicho, de lo que no fue curado. En el cierre de la charla, Chico se emocionó. Sus ojos se cerraron por algunos segundos y después él dijo, «Cuando yo parta no quiero recuerdos de dolor. Quiero que recuerden lo que yo intenté enseñar, que la vida continúa y que el amor es el único equipaje que atraviesa dimensiones». Hubo quien llorase en ese momento. Hubo quien saliese de allí en silencio profundo. Todos sintieron que habían recibido algo especial. No un sermón, no una teoría, sino una revelación. Esta charla nunca fue publicada. Quedó guardada en diarios, en cuadernos de quien estuvo presente. Hoy ella llega hasta usted como un susurro del tiempo. Como si Chico aún estuviera entre nosotros, pidiendo apenas una cosa: prepare su alma con amor. El resto será cuidado por la luz. Al hablar sobre la continuidad de la vida, Chico tocaba en un punto que pocos osaban abordar con tanta claridad: la ilusión de la separación. No estamos separados de los que partieron, estamos apenas en frecuencias diferentes. Él explicaba que el lazo de amor verdadero continúa intacto después de la muerte, pero que solo conseguimos sentirlo cuando estamos en paz. La desesperación, la revuelta y el dolor excesivo actúan como barreras, dificultando esa conexión. Por eso, según él,
Preparar el alma es también aprender a lidiar con las pérdidas de otra forma. Llore, decía él, pero con gratitud. Sienta añoranza, pero con fe. El amor que fue vivido permanece activo y puede ser sentido en momentos de silencio, de oración, de entrega. El alma, cuando se libera, reconoce los gestos sinceros que quedaron. Chico también hablaba de la importancia del desapego, y no apenas de los bienes materiales, sino de los apegos emocionales, de los dolores antiguos que alimentamos por años. Llevar resentimiento es como cargar fuego en las manos. Solo quema a quien lo sostiene. Esa frase era simple, pero poderosa. Él enseñaba que preparar el alma es soltar, liberar los pesos invisibles que nos prenden al pasado. El perdón era siempre un tema recurrente. No un perdón condicionado, sino aquel que libera a quien perdona. No espere que el otro pida disculpas, decía él. Perdone en silencio y usted se liberará. Para Chico, ese era uno de los mayores actos de evolución espiritual, porque el alma ligera, desobstruida de rencores, transita con más facilidad para dimensiones superiores, y ese tránsito, según él, puede ser suave o doloroso dependiendo de lo que llevamos. En esa charla, él también habló sobre las plegarias que hacemos por los muertos, y reveló algo sorprendente. La oración sincera llega como un bálsamo al espíritu que partió. Incluso si él está en sufrimiento, la plegaria lo encuentra. Chico explicaba que en el mundo espiritual los sentimientos son energías perceptibles. La añoranza con amor, el recuerdo con cariño, la gratitud por las memorias buenas, todo eso forma un puente entre los dos planos, y ese puente puede fortalecer el alma desencarnada. Por eso, él incentivaba que se orase no con desesperación, sino con ternura. Rece como quien envía flores al alma de quien partió. La oración, en ese sentido, no era apenas un ritual, sino una forma de presencia, de cuidado espiritual. Él creía que nadie está realmente solo cuando es recordado con amor. En cierto momento, Chico habló sobre los espíritus que permanecen presos a la tierra, no por castigo, sino por elección inconsciente. Son aquellos que no aceptan la muerte, que sienten miedo, rabia o apego en exceso. Ellos no perciben que ya partieron, decía él con voz calma. Vagan entre los vivos, buscando respuestas que solo encontrarán dentro de sí. Por eso, reforzaba tanto la importancia de la preparación en vida, porque según él, quien ya comprende el proceso antes de la partida sufre menos, acepta mejor y se entrega con más confianza. Él llegó a decir que el conocimiento espiritual es como una llave. Abre puertas que de otra forma permanecerían cerradas, y que nadie necesita temer a la muerte desde que viva con verdad, con propósito y con compasión. El miedo viene de la ignorancia. La paz viene del saber. Al final dejó una enseñanza que parecía resumir toda la charla. Usted no muere cuando el corazón para, usted muere cuando para de amar. Esa frase resonó como una profecía de luz, porque para Chico, el amor era la fuerza que mantenía el alma viva, en cualquier plano. Él decía que el mundo espiritual no es un lugar distante, sino un estado de conciencia, que podemos comenzar a sentirlo ahora, si vivimos con más empatía, más escucha, más presencia. Él no prometía paraísos listos, sino jornadas de transformación, y al revelar eso con tanta simplicidad, tocaba los corazones de manera profunda. La charla no era apenas una alerta, era una invitación. Viva con amor, para que su travesía sea de luz. Prepárese no con miedo, sino con esperanza, porque el otro lado también está hecho de amor. Chico también explicó que muchos espíritus, al llegar al plano espiritual, enfrentan algo semejante a un espejo del alma. No es un juicio externo, es una visión interna, dijo él. En esa experiencia, el alma revisa su trayectoria, siente lo que causó en los otros, revive alegrías y dolores que provocó, pero no como castigo, como aprendizaje. Es como si usted fuera el otro, él explicaba. Siente lo que él sintió con sus gestos, sus palabras, su silencio. Por eso él decía que cultivar la empatía en vida es un entrenamiento para ese momento,
Quien aprende a colocarse en el lugar del otro aquí, atraviesa ese espejo con más serenidad. Esa revelación era recibida con una mezcla de admiración y respeto profundo, porque para muchos era la primera vez que oían algo tan claro sobre lo que acontece después del último suspiro. Otro aspecto tocante de la charla fue la revelación sobre los reencuentros espirituales. Chico decía que aquellos que se aman verdaderamente nunca se pierden. El amor verdadero tiene dirección cierta, él afirmaba con firmeza. Según él, incluso cuando dos almas siguen caminos diferentes por un tiempo, ellas se reencuentran en el tiempo cierto, en el plano cierto. Lo que fue unido por el corazón no se rompe con la muerte. Eso confortaba a quien había perdido seres queridos. Él contaba historias de espíritus que aguardaban a sus amores, que se preparaban para ese reencuentro con gestos de bondad, como si estuvieran bordando una nueva vida del otro lado. Para Chico, el reencuentro era más que una promesa. Era una consecuencia natural del amor cultivado con pureza, y eso acalentaba muchas almas afligidas. En un trecho delicado, Chico alertó sobre los dolores del alma que no se prepara. Explicó que el sufrimiento post-desencarnación no es impuesto, sino generado por la propia conciencia. El alma no es castigada. Ella apenas cosecha aquello que plantó. Y reforzaba: no se trata de perfección, sino de esfuerzo sincero. Lo que pesa, según él, es la indiferencia, la dureza, el orgullo que se rehúsa a observar los propios errores. Chico decía que quien cultiva humildad en vida ya carga consigo un abrigo espiritual. La humildad es un faro en la oscuridad de la desencarnación, afirmó. Él no prometía facilidad, pero esclarecía que el alma que aprende a perdonarse, a pedir disculpas y a caminar con simplicidad, encontrará auxilio con más rapidez. Porque el universo espiritual reconoce la intención del corazón, más que cualquier apariencia. La charla también trajo una lección fuerte sobre la ilusión del tiempo. Chico decía que en el plano espiritual el tiempo no corre como aquí. Allá todo es medido en vibraciones, intenciones, sentimientos. Un minuto de arrepentimiento sincero puede iluminar años de sombra, dijo él. Y con eso explicaba que nunca es tarde para cambiar, para recomenzar, para prepararse. Incluso los que erraron mucho, incluso los que sienten que no tienen más salida, aún tienen una oportunidad. Pero esa oportunidad solo se abre con sinceridad. Él usaba la imagen de una ventana trancada por dentro. Solo usted puede abrir, y cuando abra, la luz entra. Esa metáfora simple tocaba hondo, porque mostraba que nadie está perdido, que todos tienen un camino, basta decidir recorrerlo. El alma que elige transformarse encuentra nuevas puertas. Chico finalizó aquella noche con una frase que muchos jamás olvidaron. Prepare su alma como quien prepara una casa para recibir un visitante sagrado. Esa imagen quedaba grabada. Él hablaba de la muerte no como tragedia, sino como visita divina. Una visita que no sabemos cuándo vendrá, pero que vendrá. Y nos corresponde a nosotros mantener la casa en orden, con flores en el corazón, con ventanas abiertas al perdón, con puertas libres de orgullo. La muerte no quita nada de quien vive con amor. Ella apenas transforma. Nadie en aquella sala salió igual, y hoy usted que oye estas palabras, tal vez también sienta esa presencia, la presencia de algo mayor que invita a usted a mirar hacia adentro y preguntar: ¿cómo está mi alma? Y si esa pregunta lo tocó, entonces tal vez ese mensaje haya encontrado su momento. El resto es con usted. Después de aquella noche, algunas personas que estaban presentes en la charla relataron experiencias espirituales profundas. Una señora contó que al volver para casa sintió una presencia dulce y acogedora a su lado. Otra dijo haber soñado con Chico, que le sonreía y decía: «Usted ya comenzó a ordenar su casa interior». No eran apenas palabras, eran semillas plantadas en el alma. Chico sabía de eso. Sabía que una frase, cuando dicha con verdad, podía germinar por años hasta florecer en el momento cierto. Por eso hablaba con calma, sin prisa, como quien conversa con el corazón del otro.
Él nunca usaba el miedo como herramienta. Usaba la conciencia, la lucidez y el amor, y es por eso que estas revelaciones, incluso guardadas por tanto tiempo, continúan vivas, porque fueron dichas con el alma, y eso la muerte no apaga. Aquellos que acompañaron a Chico por más tiempo sabían que a él no le gustaban los espectáculos. Prefería los encuentros simples, las miradas verdaderas, el toque silencioso de la espiritualidad en lo cotidiano. Esta charla secreta fue uno de esos momentos, íntimo, discreto, pero profundamente transformador. Él creía que la verdadera preparación espiritual no acontece en los grandes escenarios, sino en los bastidores de la vida. Es en el silencio de las elecciones diarias que el alma se fortalece, decía. La forma como tratamos a los otros, la paciencia con los que se equivocan, la bondad con los olvidados, todo eso es entrenamiento espiritual. Chico decía que esos gestos construyen, ladrillo por ladrillo, la morada que el alma va a habitar después de la partida, y que el mundo espiritual reconoce cada detalle, incluso los más ocultos a los ojos humanos. Otra parte impactante de la charla fue cuando él habló sobre los espíritus que se rehúsan a subir. Chico decía que hay almas que permanecen ligadas al plano material por miedo de perder el control. Ellas aún creen que pueden resolver todo solas, explicó. Pero en el mundo espiritual, el orgullo pesa como un ancla. Por eso él insistía tanto en la entrega. El alma que confía, vuela. La que resiste, se arrastra. Prepararse entonces es también aprender a soltar. Soltar el control, la vanidad, la falsa sensación de poder. Él enseñaba que la mayor fuerza del espíritu es la rendición amorosa. Ríndase a la luz y ella lo guiará. Era esa fe simple, pero poderosa, que guiaba las acciones de Chico en vida. Y es ella que puede guiarnos también, si tenemos coraje de abrir mano del orgullo y confiar en algo mayor. Chico también hablaba de la importancia de los sueños. Decía que, a veces, los sueños son puertas discretas entre los dos mundos. Cuando usted sueña con alguien que partió y siente paz, es porque hubo encuentro. Él contaba que muchos espíritus se comunican así, suavemente, sin palabras, apenas con sensaciones. Pero reforzaba, para percibir esos encuentros, el alma necesita estar limpia. Quien duerme con rabia, con rencor o con pensamientos pesados, cierra las ventanas de la percepción. Por eso, él recomendaba orar antes de dormir, agradecer, pedir luz. El sueño es un ensayo para la desencarnación, decía, y esa frase quedaba grabada, porque traía un sentido de urgencia dulce, como quien dice, no deje para después, prepárese ahora, con pequeños gestos. Lo invisible está más cerca de lo que imaginamos. En la última parte de la charla, Chico miró a todos con ternura y dijo, la vida es una escuela, y la muerte, la graduación. Explicó que nadie regresa espiritualmente por casualidad. Todo tiene un porqué, y cada alma camina en su ritmo. Pero él hacía un llamado. No desperdicie la chance de aprender mientras aún está aquí. Dijo que, del lado de allá, hay espíritus que lloran por el tiempo perdido, que darían todo por una oportunidad más de amar, de perdonar, de recomenzar. Y que nosotros, que aún estamos aquí, tenemos esa oportunidad todos los días. Él finalizó diciendo que la preparación del alma comienza con un gesto, el de mirar hacia adentro con sinceridad. El cielo comienza dentro del corazón. Fueron sus últimas palabras en aquella noche. Y esas palabras resuenan hasta hoy como un susurro de luz atravesando el tiempo. En los días que siguieron a la charla, muchas personas relataron cambios profundos en sus vidas. Algunos se reconciliaron con familiares distantes. Otros comenzaron a visitar hospitales, orfanatos, asilos, en silencio, sin alarde. La transformación no vino por la culpa, sino por la inspiración. Chico siempre decía que el verdadero despertar espiritual no nace del miedo a la muerte, sino de la voluntad sincera de vivir con más sentido. Quien vive con amor, muere con paz, repetía. Y esa paz no es ausencia de dolor, sino presencia de conciencia.
Preparar el alma es como preparar el suelo para una nueva estación. Es limpiar, fertilizar, regar, y eso solo puede ser hecho en vida. La muerte apenas revela el estado de la tierra. Por eso cada acto, cada palabra, cada elección importa. Nada es pequeño delante de la mirada espiritual. Chico también abordó la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Dijo que hay muchos religiosos que aún no despertaron espiritualmente, y muchas personas simples, sin religión, que viven en profunda conexión con lo divino. Dios no ve la etiqueta de su fe, ve la vibración de su corazón. Para él, espiritualidad era práctica, era ser gentil, ser honesto, ser solidario, era mantener el corazón abierto al bien, incluso en tiempos difíciles. Preparar el alma, entonces, no depende de templos o ceremonias, sino de intenciones sinceras. Él decía que el mundo espiritual es sensible a la vibración del amor, y que ese amor no necesita de escenario. Puede acontecer en el silencio de un gesto, en la paciencia con alguien impaciente, en la escucha sin juzgamiento. Es allí, en las pequeñas actitudes, que el alma se prepara de verdad. En otro momento de la charla, Chico habló sobre la importancia del silencio. Dijo que muchas respuestas no vienen porque hacemos ruido de más por dentro. El alma grita, pero el ego habla más alto. Él recomendaba momentos de recogimiento, de escucha interior. No como fuga, sino como reencuentro. Oírse a sí mismo es comenzar a oír el mundo espiritual, decía con suavidad. Contó que en sus madrugadas solitarias, mientras psicografiaba, sentía presencias sutiles a su alrededor, que no se manifestaban con palabras, sino con vibraciones de paz. Y que esas presencias se aproximaban más cuando él estaba en silencio interior. Para él, ese estado era un puente con los planos superiores. Preparar el alma, entonces, pasa también por aprender a silenciar, a oír con el corazón, a acoger lo invisible con reverencia. Otro punto marcante fue cuando él habló sobre la importancia de la gratitud. Dijo que el alma grata brilla, incluso en las sombras, que la gratitud es como una vela encendida en la oscuridad espiritual. Agradezca hasta por los dolores, porque son ellos que la pidan el espíritu, decía con convicción. Y explicaba que quien desarrolla esa mirada de gratitud ya está más próximo de la luz. La queja constante, el victimismo y el resentimiento crean nubes en el alma. La gratitud, por otro lado, limpia, purifica, eleva. Chico incentivaba la práctica de agradecer por todo, por lo que vino y por lo que no vino, por lo que quedó y por lo que partió, porque todo tiene un propósito en el camino del alma, y cuando conseguimos agradecer con el corazón, incluso sin entender, algo se transforma por dentro. Y esa transformación es la verdadera preparación. Él habló sobre la importancia de dejar un legado espiritual. Cuando usted parta, ¿qué quedará de usted en los otros? Esa pregunta quedó en el aire, como una invitación a la reflexión. Chico decía que no son los bienes, las conquistas o los títulos que nos acompañan. Es el bien que hicimos, es el amor que dejamos, son las palabras que curaron, los gestos que acogieron, la fe que inspiró. Preparar el alma es también pensar sobre eso. ¿Qué estoy dejando en el mundo? Y eso no necesita ser grandioso. A veces es una palabra de apoyo que cambia la trayectoria de alguien, un gesto que salva, una presencia que conforta. Chico creía que todos nosotros tenemos algo a ofrecer y que la vida se torna más luminosa cuando entendemos eso, porque quien ofrece luz se prepara para vivir en la luz. En sus palabras finales en aquella noche, Chico contó una experiencia personal que pocos conocían. Él relató que cierta vez, durante un estado de desdoblamiento espiritual, fue llevado a un lugar donde las almas recién desencarnadas aguardaban orientación. Dijo que allí había silencio, serenidad, pero también muchas miradas perdidas. Algunas almas lloraban, otras parecían adormecidas. Un mentor espiritual le explicó: esos espíritus no se prepararon, no sabían lo que los esperaba. Fue allí que Chico comprendió, con aún más profundidad, la urgencia de enseñar mientras era tiempo. Necesitamos preparar a los hermanos antes que la travesía llegue, pensó.
Desde entonces, cada palabra suya ganó aún más intensidad. No era apenas fe, era testimonio. Él había visto, y por eso hablaba con tanta verdad. Al retornar de ese desdoblamiento, Chico pasó días en recogimiento, reflexionando sobre lo que presenció. Dijo que, en aquel plano, no existía castigo, sino consecuencia. El alma apenas encuentra lo que construyó. Era un mundo regido por leyes sutiles, pero justas, donde el amor era la medida de todas las cosas. Él aprendió que ningún dolor es en vano y que ninguna lágrima sincera deja de ser acogida. La compasión de los espíritus superiores era infinita, pero también era firme. No pasaban la mano en la cabeza, pero extendían la mano a aquellos dispuestos a crecer. Chico decía que eso era liberador, saber que siempre existe ayuda, pero que ella solo actúa cuando hay apertura. Prepararse entonces es abrirse, es decir al universo: estoy listo para aprender, para cambiar, para evolucionar, y esa disposición cambia todo. Otro enseñamiento marcante fue sobre el desapego de los propios errores. Chico decía que muchas almas permanecen en sufrimiento porque no consiguen perdonarse. Ellas llegan al plano espiritual cargando una culpa que los espíritus de luz ya dejaron para atrás. Él explicaba que el arrepentimiento sincero es liberador, pero que el autojuzgamiento excesivo aprisiona. Por eso, preparaba los corazones para la autoaceptación. Usted no es el error que cometió, usted es el esfuerzo que hace para transformarse. Era una frase que él repetía con frecuencia y que ayudó a millares de personas a liberarse de grilletes invisibles. Para Chico, la preparación del alma no era un ejercicio de perfección, sino de perdón. Quien aprende a acogerse con misericordia, abre espacio para la cura verdadera, y esa cura comienza ahora. En varios momentos, Chico habló sobre las señales que el plano espiritual envía. Decía que la espiritualidad siempre intenta comunicarse, pero que la mayoría de las personas no está atenta. Un escalofrío súbito, un pensamiento que consuela, una música que toca en el momento cierto, son señales. Él enseñaba que el alma que desea prepararse para la vida después de la muerte debe comenzar a observar la vida con más atención, porque lo invisible se manifiesta todo el tiempo, en los detalles. La espiritualidad llama a la puerta en silencio. Quien está despierto escucha. Era como si él nos invitase a vivir con los ojos del alma, y cuanto más despiertos estemos aquí, más fácil será reconocer el camino del otro lado. La vida después de la muerte comienza antes de la muerte. Comienza cuando aceptamos que no estamos solos. Nunca estuvimos. Chico habló sobre el reencuentro con la propia esencia. Dijo que, al desencarnar, el alma no encuentra apenas a los otros, encuentra a sí misma. Es cuando nos vemos sin máscaras, sin títulos, sin miedos. Y ese encuentro puede ser de luz o de sombra, dependiendo de lo que cultivamos aquí. Por eso, él afirmaba que la gran preparación es el autoconocimiento. Conócete, ámate, mejórate. Esas eran las 3 direcciones que él indicaba y completaba. El alma que se conoce tiene menos miedo, la que se ama tiene más fuerza, la que se mejora ilumina el camino de otros. Esa era la misión de Chico, encender luces en los corazones, y tal vez, al oír todo eso, usted sienta el llamado de mirar hacia adentro con más amor, más verdad, porque es ahí, exactamente ahí, que comienza la vida que no termina. Chico también contó que cierta vez al conversar con Emmanuel, recibió un consejo que nunca olvidó. Hable a los hombres como quien siembra para el cielo. Y fue eso que él hizo durante toda la vida. Pero en aquella charla, parecía que su misión ganaba aún más urgencia, como si supiese que el tiempo estaba acortándose y que aquellas verdades no podían más esperar. Él pidió que todos allí presentes llevasen el mensaje adelante, no como una obligación, sino como un acto de amor. Dijo que al compartir la luz, uno también se ilumina, y que cada alma tocada por aquella charla se tornaba un nuevo punto de luz en la tierra. Era así que él veía la evolución, como una corriente silenciosa de despertar, uno pasando para el otro,
uno encendiendo al otro, hasta que toda la oscuridad se tornase claridad. Habló también sobre el valor de la simplicidad. Dijo que muchas personas buscan respuestas en misterios complejos, pero olvidan que lo esencial está en lo básico. El cielo comienza cuando usted es honesto consigo mismo, afirmó con firmeza. Contó que muchas almas llegan al plano espiritual sin grandes hazañas, pero con una vida de dignidad silenciosa, de bondad discreta, y que son recibidas con alegría por los mentores, porque vivir con simplicidad, verdad y amor es una de las más altas formas de espiritualidad. Él alertaba contra el orgullo espiritual, contra la búsqueda desenfrenada por fenómenos, mientras se olvida de amar al prójimo. El alma no será medida por cuanto vio, sino por cuanto amó. Y en esa simplicidad, Chico nos enseñaba a encontrar un camino directo para la luz. En un momento de gran emoción, Chico habló sobre su propia preparación para la muerte. Dijo que no la temía, porque la veía como un retorno. Yo no me estoy yendo para casa. Y esa frase tocó profundamente a todos. Explicó que a lo largo de los años venía limpiando su corazón de rencores, cultivando pensamientos buenos, sirviendo en silencio, que no se creía mejor que nadie, pero que hacía lo posible para estar en paz con su conciencia, y que, al fin de la vida, esa era su única preocupación, estar en paz. No quiero partir con deudas en el corazón. Al oír eso, muchos comprendieron que preparar el alma no era un lujo de los sabios, sino un deber de todos, y que aún hay tiempo, siempre hay tiempo, de comenzar ese camino, incluso que sea con pasos pequeños. En la conclusión de la charla, Chico quedó en silencio por algunos instantes, como si estuviese oyendo algo que no se podía ver. Después dijo calmadamente: la muerte no es el fin, es apenas el cambio de una dirección para otra, pero quien cambia sin prepararse puede perderse. Por eso pedía con dulzura que cada uno cuidase del alma como quien cuida de un jardín, regando, podando, alimentando con pensamientos buenos, con gestos sinceros, con actitudes coherentes. El alma florece con el bien, y esa flor, invisible a los ojos, será su perfume al llegar del otro lado. Prepare su alma con amor, y la muerte será apenas una puerta abierta para un nuevo amanecer. Era con esa visión serena, pero profundamente espiritual, que Chico encerraba una de sus charlas más íntimas y reveladoras. Muchas décadas se pasaron desde esa charla secreta, pero sus palabras continúan vivas, resuenan en los corazones que las escuchan con humildad y fe. Chico Xavier no apenas habló sobre la vida después de la muerte. Él nos enseñó a vivir de un modo que prepara para ella, con compasión, con entrega, con gratitud. Hoy, al oír ese mensaje, tal vez usted sienta que algo cambió dentro de sí. Tal vez sea el inicio de una nueva caminada. Y si esa semilla brota, no la guarde para sí. Comparta. Hable con alguien. Lleve esa luz adelante. Porque, como Chico decía, la verdad no pertenece a quien la descubre, sino a quien la esparce con amor. Y si usted sintió esa verdad ahora, entonces tal vez ella haya venido hasta usted por un motivo mayor. Al recordar de esa charla secreta, somos invitados a reflexionar sobre la inmensidad de lo que aún ignoramos. Chico nos mostró que preparar el alma es una tarea diaria, silenciosa y profunda. No depende de edad, condición o conocimiento. Depende apenas de voluntad sincera, voluntad de evolucionar, de amar más, de juzgar menos, de aceptar que somos espíritus en aprendizaje constante y que cada gesto importa. El mensaje dejado por él en aquella noche no fue apenas espiritual, fue humana. Un llamado a la conciencia, a la empatía, a la simplicidad, porque al final de cuentas todos estamos caminando para el mismo destino, y la diferencia está en cómo elegimos trillar ese camino, con miedo o con luz, con rencor o con amor. Chico nos invitó a elegir la luz, y esa elección está en nuestras manos. Algunas personas presentes en aquella noche contaron que, al salir de la charla, el cielo estaba lleno de estrellas, y una señora dijo bajito:
Es como si él hubiese abierto una ventana para el otro lado. De cierta forma fue exactamente eso. Chico abrió ventanas, puertas y corazones, e incluso después de tantos años, su voz aún resuena como un susurro de eternidad. La charla que casi nadie oyó, ahora llega hasta usted. Y no por acaso. Si ese mensaje llegó hasta aquí, es porque tal vez su alma estuviese lista para oírla. Tal vez algo dentro de usted ya estuviese pidiendo por ese despertar. Y si fuere ese el caso, no tenga miedo. La preparación comienza con una mirada honesta hacia adentro, un gesto de paz, un pensamiento de amor. La vida espiritual no comienza en la muerte, comienza en el instante en que elegimos despertar. Chico también decía que ningún sufrimiento es inútil cuando es vivido con fe, que hasta los dolores más difíciles pueden ser transformados en alicerces de luz, y que incluso cuando todo parece perdido, aún hay una centella divina encendida dentro de nosotros. Esa centella es lo que nos conecta al plano mayor, y cuando la alimentamos con oración, caridad y humildad, ella crece, ilumina, guía. No es preciso entender todo para seguir ese camino. Basta confiar. Confiar que hay algo mayor sustentándonos. Confiar que somos amparados incluso cuando no vemos. Y que al preparar el alma con dedicación, estaremos dando el mayor paso rumbo a la verdadera vida. Aquella que no termina, que apenas se transforma, que continúa en planos más altos, esperando por nuestra madurez espiritual. Ahora que usted oyó esas palabras, tal vez algo dentro de usted esté más ligero. Tal vez sienta una voluntad de perdonar, de recomenzar, de cuidar mejor de lo que está construyendo por dentro. Ese es el efecto de la luz espiritual. Ella no impone, apenas despierta. Y si algo despertó en usted hoy, valore. Guarde esa paz como una joya rara, porque ella es el comienzo de una nueva jornada. Y recuerde, el alma que se prepara encuentra menos dolor y más sentido. El alma que ama se eleva, y el alma que sirve florece. Que usted siga adelante con coraje, sabiendo que hay un propósito en cada paso, y que Chico Xavier, incluso del otro lado, continúa torciendo por nuestra luz. La charla termina, pero el mensaje continúa, dentro de usted, en el silencio, en el amor, en el gesto sincero de querer ser mejor. Si ese mensaje tocó su alma, comparta con alguien que también esté buscando respuestas. Deje su comentario, cuente cómo usted sintió todo eso. Y si quiere continuar recibiendo mensajes como esa, suscríbase al canal. Aquí cada palabra es hecha para encender algo dentro de usted, porque la misión de Chico Xavier aún vive en cada uno que elige transformar su propia jornada en luz.